bellas artes, por eso son bellas artes. Entonces, lo estético, dicen, tiene que ser lo bello, ¿verdad? Entonces, en estos famosos certámenes de belleza, ¿verdad? Ustedes, ahorita que acaba de pasar esta cosa de la Miss Universo, pues analiza todos los aspectos, dicen, estéticos, ¿verdad? De la belleza, ¿verdad? Pero entonces para mí se fue distorsionando la terminología, pues, ¿verdad? Porque Manuel Kant no hablaba precisamente de eso, sino que es o sea, es otra forma, la belleza, pues, ¿verdad? Pero por eso sería muy bueno y muy interesante, ¿verdad? Si hay alguien aquí, algún compañero que quiera colaborar con la cátedra, de meterse y entonces buscar, porque está subido en las diferentes redes y subido en la internet, el libro Crítica de la Razón Pura de Kant, y sería bueno que se compartiera en este chat para que lo pudieran descargar y en algún momento, un rato libre, lo pudieran leer. Entonces, por esa razón, me pareció muy importante que González haya aclarado precisamente esto, ¿verdad? Que los preceptos, ¿verdad? Los conceptos, ¿verdad? Éticos, tanto como los estéticos, no son susceptibles de ser analizados desde la lógica, al menos en primera instancia, ¿verdad? Porque resulta ser bastante complejo. Por ello, la definición de lógica apunta hacia el estudio de los métodos y principios que se usan para distinguir el razonamiento bueno. Muchas gracias, Roberto. Ahí está ya compartiendo. ¿Bien? Muchas gracias. Excelente, Vilma también. Muchas gracias. Esta rama de la filosofía construye normas para la investigación científica y suministra un criterio de verdad. Ojo, porque todos están apuntando, todos los filósofos, toda la bibliografía utilizada están apuntando hacia el pensamiento correcto, hacia el buen pensamiento, no hacia el mal pensamiento. En este sentido, enseña a razonar correctamente y a buscar la verdad con orden, facilidad y sin error. Nótese que se está haciendo énfasis ahora en la verdad, ¿verdad? Verdad y justicia, dice por ahí un dicho, ¿verdad? Que se baja la redundancia, ¿verdad? 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 Entonces, verdad y justicia, ¿verdad? Que son postulados y son anhelos que nuestro sistema jurídico, ¿verdad? Quisiera alcanzar, ¿verdad? Anhelamos los guatemaltecos. Recordémonos aquella distinción y acá es la cátedra ideal para poder comentar respecto de ello, porque este curso es más de por más filosófico. Pero yo no sé si ustedes sabían que el derecho pues tiene una definición y acepción, ¿verdad? Y la justicia tiene otra, ¿verdad? No van de la mano, no siempre. Es decir, todos los sistemas, oigan esto, todos los sistemas de justicia del mundo y el de Guatemala no es la excepción, anhelan y están en la búsqueda de la verdad. Lo justo es verdad y la verdad es justicia. Adelante, Sheni, por favor. Sheni de Villena. Licenciado, disculpa, fue por error. Ah, no se preocupe, no tenga pena, está sucediendo muy seguido, ¿verdad? Bueno, estudia estructuras del pensamiento con el fin de descubrir las leyes y principios que le requieren para que éste sea válido. Una definición de la lógica deóntica, la deontología de la lógica, ¿verdad? El conocer, el saber, ¿verdad? No solo el proceso etimológico, sino histórico, el saber por qué y para qué. El pensamiento lógico es inherente al ser humano, aunque no todos se guían por él. Por ello es importante aprender los principios de la lógica. Al descubierto por qué la adquisición de saberes científicos sea más segura. Al respecto, cabe mencionar que todos los conocimientos científicos tienen una base lógica que los hace coherentes. El método científico, el derecho, dice Francisca, es la norma en sí y la justicia es hacer lo correcto. Lo que sucede, Francisca y compañeros, es que no siempre el derecho es justicia. Como dice el sabio en la Edad Media, el resabio, perdón, de la Edad Media, cuando los reyes gobernaban la monarquía. Para el pueblo el derecho y para mis amigos la justicia. Por eso es que hablamos nosotros y les voy a dar un claro ejemplo que estamos viviendo en nuestra casa de estudios.
la actual situación del conflicto desatado por la elección de nuestro actual rector. Yo acá, miren compañeros, no, así es Vilma, exactamente, esa es la de las mejores definiciones que puede haber del concepto justicia. Yo acá no les voy a venir a exponer si está bueno, si está malo, pero lo que sí les puedo decir de este proceso, del que sucedió, el que todos fuimos testigos, es que el proceso de la elección del actual rector está pegado a derecho. Es legal, pero es injusto, ¿verdad? Entonces, y así es, tenemos una serie de ejemplos, ¿verdad? Nuestro actual gobierno, el actual presidente en segunda vuelta obtuvo más o menos 1.800.000, 1.900.000 de un padrón de 8 millones de ciudadanos aptos para votar, ¿verdad? Y dice Valdemar, es legal porque se utilizó el mecanismo, o sea, se utilizaron el proceso, las normas, o sea, como sea, pero es legal. Pero lo legal lo da el derecho, pero la justicia lo acaba de poner ahí la compañerita, ¿verdad? Justicia es darle a cada quien lo que merece o requiera. Es dar a cada quien lo que merece. Miren, es una gran, pequeña la definición, pero todo lo que encierra. Pero regresando a las elecciones generales del actual gobierno, que este es su último año ya gracias a Dios, y miren cómo nos ha ido. ¿Será que es justo que 1.900.000 personas elijan a un gobierno de un padrón de 8 millones de ciudadanos, de casi 20 millones de habitantes? No es justo, pero es legal. No es legítimo, pero es legal. Y de esa forma es que se utiliza y se legitima, ¿verdad? Karl Marx decía que el derecho es la voluntad de la clase denominante a la ley. Sí, por eso me fascina dar teoría del Estado a ustedes cuando se ven todos esos sistemas de política, ¿verdad? Ahí se mira Karl Marx, ¿verdad? Lenin, Hegel, ¿verdad? Todos esos grandes pensadores que ayudaron a construir los estados modernos de hoy día, ¿verdad? Eh, pero más o menos, qué bueno que logro esta conexión con ustedes. Gracias por estar participando a través del chat, de los mensajes, porque quiere decir que sí están atentos y poniendo atención a la clase. Pues válido e importante. El pensamiento lógico es inherente al ser humano. Ay, Alejandra, gracias. Ahí nos vimos, ¿verdad? Muy buena. Gracias. Sí, hablábamos, ahí luego discutíamos, ¿verdad? Bien, miren esa promoción el año pasado, que por cierto fue también tercer semestre de sesión, bien, qué activos y qué participativos, cómo participaban y muy buenos grupos, ¿verdad? Al igual que este, no va a ser la excepción. Pero decía, por ello es importante aprender los principios que la lógica ha descubierto para poder adquirir saberes científicos y que sean más seguros. Entonces yo hablaba del método científico. El método científico hoy por hoy precisamente es para descubrir la verdad sobre algo. Y por supuesto tenemos una hipótesis y que la misma posteriormente va a dar los resultados de la misma. Acá en nuestra facultad y en nuestra carrera, pues no utilizamos el método científico duro como es, porque no hacemos investigación de campo, sino solo hacemos una descripción bibliográfica de autores. Eso es lo que hacemos con las tesis. Y luego, pues planteamos temas, por ejemplo, ahorita el tema que está en boga, el tema que está circulando y que está dando mucho de qué hablar no solo en el Congreso, sino para todos aquellos penalistas y luego a todos aquellos defensores de los derechos humanos. Y acá me gustaría aprovechar esa noticia para escucharlos, a los que les gusta participar. ¿Qué piensan ustedes de la, dice Sandra, vamos a ver, espera, voy a abrir. Observación, dice, la observación es darse cuenta o percibir respecto a la naturaleza, reconocimiento de hipótesis, predicciones, experimentación, análisis, recuerdos, comunicación de los hallazgos. Muchas gracias.
¿Qué piensan? ¿Cuál es su criterio? Aquí de viva voz tienen el espacio con relación a la reactivación de la pena de muerte. Pero ojo, ojo por favor, ojo. Necesito que el aporte, el comentario de la clase sea lo más apegado posible al derecho, no solo desde el punto de vista. Ya vamos, Sandra, usted es la primera que lo va a comentar, por favor, ¿verdad? Bueno, ya que Francisca Rosalinda está pidiendo la mano, se lo vamos a dar a ella, pero después la compañera que ha comentado no lo permite, Sandra. Pero primero, por favor, Francisca, adelante. Buenas tardes, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, sí. Bueno, esta es una situación que a mi parecer es un tanto complicada porque, bueno, ahorita pues el Pacto de San José ya no lo permite y ahora también lo establece nuestra Constitución, ¿verdad? Entonces se dice pues que esto principalmente es para proteger a la persona y que se le cumplan todo durante el proceso, todos los principios, ¿verdad? Pero yo siempre he dicho que al momento de que una persona incumpla o irrespete los derechos de otra persona, pierde sus derechos, porque no tiene derecho a quitarle la vida a alguien más, por ejemplo, o hacerle daño a alguien más. Entonces siento yo que ya luego de haber pasado todos estos procesos y habérsele cumplido todo lo que la ley establece y demostrarse que es culpable, entonces pienso que sí se le podría aplicar. El pacto de San José, dice Francisca, no lo permite, pero dice usted que al final sí, y que usted no, o sea, usted estaría a favor de que se reactive, pero que no exista el indulto presidencial, algo así, ¿le entendí? Sí, o sea, estaría de acuerdo ya habiéndose demostrado que sí es culpable, porque pues hubieron errores anteriormente, ¿verdad? De que no eran culpables y les aplicaban la pena de muerte. Entonces yo pienso que al haberse demostrado que sí es culpable, podría ser que sí se le aplicara. Muchas gracias. Alejandra, por favor. Alejandra Morales. ¿Puede hablar, compañera? ¿O solo a través de mensajito? Bueno, ¿alguien más que quiera participar? Francisca Rosalinda Hidalgo, perdón. Ya, licenciado, olvidé bajar la manita, pero soy quien habló hace un No. momento. Sergio Giovanni, por favor. Gracias, licenciado. Buenas noches, Buenas compañeros. noches. Yo pienso que, como se ha visto en las noticias, que para activar la pena de muerte tenemos que renunciar al Pacto de San José. Eh, en, en cierto modo, yo creo que si se toma la medida de renunciar al Pacto de San José, si es posible, si se llega a hacer el proceso y se concluye a favor de renunciar y se reactiva la pena de muerte, yo pienso que esto sería más enfocado tal vez en ciertos delitos. Obviamente ahí ya entraría a reformar Código Penal y Código Procesal Penal. Pensaría yo, a mi humilde opinión, al delito de tal vez de violación y al de femicidio, ¿verdad? Pensaría yo, ¿verdad? Esa es mi humilde opinión, licenciado. No, buenísimo, buenísimo. Eve Romeo García, adelante, por favor. Yo considero que en lo personal yo estaría a favor, porque el tema de la pena de muerte, incluso de los derechos del hombre, para mí es un arma de dos filos, porque es bueno donde la ley mira y no donde la ley no mira, porque por ejemplo, cuando la ley mira, yo tomo en cuenta cuando se quiere castigar o en este caso dar muerte a un violador, por ejemplo.
ahí es donde está viendo los derechos humanos y donde no miras cuando yo estoy solo en la calle enfrente de un asesino y me mata ahí, si no mira. Pero hasta donde yo recuerdo, nuestra constitución sí establece varias penas de muerte. Y hasta donde yo sé, si no estoy mal, esa pena sí está, como quien dice, sí está activa, pero no está vigente a causa del Pacto de San José. Y hasta donde yo entendí en los cursos pasados, en teoría Guatemala podría renunciar al Pacto de San José, pero eso implicaría también, pues, ya no aceptar la ayuda de varios países, que les caiga multas por parte de organizaciones de los otros países. Pero sería a mi criterio ver qué tanto nos sirve esa ayuda, qué tanto nos sirve esas relaciones para ver si realmente sería una buena idea reactivar la pena de muerte y renunciar a esos pactos y convenios que tenemos en materia de derechos humanos. Gracias. Y adelante, Jorge Luis. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, Liz. Pues fíjense que mi opinión personal es que es un poco delicado el tema porque, digamos, en su momento los militares hemos aplicado la pena de muerte. Pues no estoy como que defendiendo su cultura, pero es gente disciplinada, gente como con temperamento, con carácter. Digamos, los políticos de ahora son delincuentes, son muertos de hambre, son psicópatas, gente con un montón de traumas, esa gente no tiene ni valores ni moral, entonces pueden usar digamos, como ver una Nicaragua, como ver algo así, se podría volver como que lo que era para el beneficio, se puede poner como un mal, y también afectaría las relaciones internacionales, que podría ser que aislaran a Guatemala, porque para renunciar a esa pena, a eso de abolición de pena de muerte, tenían que renunciar a esos pactos de derechos humanos y los estarían excluyendo y estarían cambiando relaciones entre los países, ¿verdad? Y sería algo de pensarlo muy bien con el tipo de gente que tenemos de gobierno, que es gente sin valores, sin moral, psicópatas. Muchas gracias, Jorge Luis. Ana Maribel Garza, adelante, por favor. Buenas noches, licenciado. Yo, en lo personal, no estoy a favor ni en contra de la pena de muerte. Creo que lastimosamente la sociedad con la que hoy tenemos, no solamente en Guatemala, sino a nivel internacional, es la decadencia de la falta de valores. Porque, pues, como decía el compañero, ¿verdad? El gobierno está lleno de ladrones, corruptos y etcétera, pero mucha de esa gente que llega es gente que viene de abajo también. No todos son del sector adinerado, ¿verdad? Mucha de la gente de los sectores populosos van escalando la oportunidad de poder llegar a gobernar para poder hacer cambios en el momento que están abajo. Pero ya cuando llegan arriba y llegan a esa manzana podrida que tiene más de 30 años de estarnos gobernando, pues a la gente le tocan dos opciones: o se unen o se hacen a un lado, y pues la mayoría se unen, ¿verdad? Pero en cuanto a la pena de muerte, si se pudiera, ¿verdad? Porque ahorita los políticos todos la cargan en la mano, la cargan como una bandera, ¿verdad? Porque saben la necesidad de nuestra sociedad de esa pena de muerte. El problema es el uso que a esta pena de muerte se le pudiera dar si en un momento dado se activara, que no va a ser, pues, ¿verdad? Por el Pacto de San José y todo el tema de los derechos humanos. Pero si eso se diera, cualquiera podría señalar y comprobar que fue afectado y pues daría pena de muerte, porque tengo entendido que el uso que le dieron también estos grupos militares en su momento a la pena de muerte, que en la ley de armas y municiones la gente tenía derecho a tener su arma dentro de su propiedad. Y si alguien entraba, podían atacar y decir que era en defensa propia y podían matar a una persona porque había ingresado a su propiedad y podía haber sido un amigo, pero pues con tal de matar a esta persona decían que había ingresado a robar, ¿verdad? Entonces se le dio un mal uso a esta ley también de armas, ¿verdad? Otra de las cuestiones que yo veo, licenciado, en el tema de la pena de muerte es que no es igualitaria, ¿verdad? Porque en el artículo 18 de la Constitución dice que
no a las mujeres, no a los mayores de 60 años. Y yo soy mujer y yo, o sea, no, no soy de las extremistas ¿qué? Feministas, pero pienso que hay mujeres. Bueno, aló, se fue. Cometen una cantidad de delitos que también se puede otro y no van a tener pena de muerte. O los adultos mayores, ¿verdad? Que aquí dice que los de 60 años no. Entonces yo conozco de adultos mayores puchica, han violado pues niñas de 7, 8 años. Entonces creo que es un tema bien difícil, bien difícil, Bueno, ¿verdad? Es mi opinión, licenciado. perfecto, Gracias. muchas gracias, buenísimo. Marco Antonio Rosales, adelante, por favor. Buenas noches, licenciado y compañeros. Buenas noches. Como decía la compañera, pues es un tema bastante difícil. Usted nos pedía que tratáramos de dar una opinión apegada a derecho. Para empezar, creo que lo que están haciendo ahorita en el Congreso es querernos dar otra vez a tol con el dedo, ¿verdad? Es solo, como decía también la compañera, pues es la bandera que cargan todos o este partido, ni más ni menos que el que está en el poder. Adelante, don Marco Aló, Antonio. no sé si me escuchan. Sí, le escuchamos. Sí se escucha. ¿Se oye, no? Sí, se escucha. Entonces, Marco, habla. Pues creo que ahorita, como les comentaba, creo que en el Congreso nos están tratando de dar a tol con el dedo. El tema es difícil porque los tratados que ha hecho Guatemala creo que hasta el momento no se lo permitirían y habría que reformar, como también decía un compañero, varios artículos de nuestros códigos, ¿verdad? Entonces, en el momento creo que no sería posible. Lo único que quieren otra vez es conociendo las necesidades del pueblo y lo que la gente necesita, la seguridad, la salud y la educación, que es de donde siempre se toman y lo que menos agarran, o como lo que sucede actualmente, que están tratando de reparar calles para otra vez querer convencer. Entonces, esta es la misma bandera que tienen en este momento los partidos políticos para ver si se reactiva, lo cual creo que va a ser imposible de reactivarse, licenciado. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Valdemar Azcuaca, adelante, por favor. Aló, buenas noches, licenciado, buenas noches, Adelante, compañeros. compañero, adelante. Sí, considerando todos los comentarios que anteriormente han vertido los compañeros, ciertamente si existiera la posibilidad, digamos, de realidad reactivar la pena de muerte en Guatemala, yo creo que lo principal sería primero establecer un sistema jurídico verdaderamente confiable, ¿verdad? Ya que hoy en Guatemala, pues todos sabemos, y no es ningún secreto, que no existe ninguna certeza jurídica, y por lo tanto, en caso que existiera la pena de muerte, pues podría ser también mal utilizada o utilizada con fines en favor de quienes tengan el poder y quienes tengan el interés de perjudicar a otras personas, ¿verdad? Hemos visto en la actualidad que con otros casos, cómo se aceleran los procesos para poder emitir condenas y sentencias por delitos menores, y cómo cuando se trata de situaciones considerablemente graves, pues todo se aplaza hasta cierto punto y en muchos de los casos, pues se queda sin sancionar a los culpables, ¿verdad? Entonces yo creo que la certeza jurídica sería uno de los principios que primero habría que tener en Guatemala para poder establecer una pena de muerte. Hemos visto que en algunos países de primer mundo, pues, ha funcionado de alguna manera, aunque de otra, pues, también ha sido mal utilizado, aunque en esos países, pues, el sistema jurídico está muchísimo más desarrollado que en nuestro país, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias. Y de último, creo que está una compañerita
que se llama Vilma, ¿sí es? Aló. Sí, buenas noches, licenciado. Buenas noches. Bueno, en mi opinión, ¿verdad? Sería magnífico, ¿verdad? Que se pudiera reactivar la pena de muerte ahí sí que por mucha violencia que se está dando hoy en día, ¿verdad? Pero que se pueda dar en sí, como yo acabo de ver unas noticias que el Congreso quieren activar la pena de muerte, por lo que yo he aprendido, que no va a ser tan fácil, ¿verdad? No solo es por el Pacto de San José, sino porque también en la Constitución política, ¿verdad? Por ejemplo, en el artículo 1, ¿verdad? Protección a la persona, ¿verdad? Y el artículo 3 también, ¿verdad? Que se garantiza ahí sí que el derecho a la vida, ¿verdad? Entonces yo siento que eso tal vez va a ser un poco difícil, como usted dice, va, o muchos compañeros, o muchos podemos pensar hoy en día que tal vez por la época política, es que hoy en día nos quieren endulzar los oídos a muchas personas para que podamos ahí sí que darles el voto a ellos, porque es lo que ellos piden, ¿verdad? Pero realmente, como le digo, ¿verdad? Hemos estado aprendiendo en esta hermosa carrera y yo he aprendido, ¿verdad? Que no es tan fácil hoy en día que nos endulcen los oídos, ¿verdad? Porque va a ser muy difícil que se llegue a activar otra vez la pena de muerte. Como le digo, está basado también en la Constitución política y ahí sí que para mí yo siento que va a ser un poco difícil eso. Con eso, licenciado. Muchas gracias. Y sí me gustaría mucho que el compañero Luis Contenti pudiera también exponer, manifestarse, ya que ha estado bien activo en el chat y me gustaría. Adelante, Luis. Buenas noches, licenciado. Sí, desde la perspectiva meramente apegada a derecho, pues no se puede, ¿verdad? No se puede y punto. Desde la perspectiva y el objetivo del derecho penal, habría que analizar, ¿verdad? Si la pena de muerte realmente es eficiente, cuál es el objetivo de ella, cuáles son sus causas, cuáles serían las probables, ¿cómo decirlo? ¿Cuáles serían los probables beneficios que traería, ¿verdad? El objeto del derecho penal o la prevención del delito en sí misma. También desde la perspectiva de la lógica jurídica, se puede hacer un análisis profundo para concatenar, ¿verdad? Todos los hechos que conducen a que esta medida se pueda restablecer o no. Es como hacer un desglose de todo lo que vincula a este problema. Podríamos decir que incluye el objetivo del derecho penal, la prevención del delito, el derecho en sí, la filosofía del derecho misma y la lógica jurídica para llegar a una conclusión. Excelente, Luis. Ana Maribel Garza Pérez, adelante, por favor, creo que otra vez. ¿No? Emi Adriana Marisa Beteta. ¿No? Bueno, miren pues compañeros, son pequeños ejercicios para que nosotros empecemos a ordenar nuestras ideas y que también yo empiece a conocer el criterio, el raciocinio, la opinión, la expresión, la utilización bueno, por eso hablaba yo lo más técnicamente jurídico. Miren, yo no soy especialista en derecho penal. Conozco lo que he estudiado, al igual que ustedes, y pues humildemente lo poco que he aprendido en los tribunales, en los procesos que yo he estado presente, ¿verdad? Porque, como decía Luis César López Permont en las primeras diapositivas, una cosa es lo que se piensa, otra la que se dice, y en nuestro sistema de justicia es otra realidad la que uno se va a enfrentar como abogado litigante. Bueno,
Lo que sí es cierto, compañeros, es que los antecedentes de la pena de muerte, y tal y como lo cita el artículo 18 constitucional, la pena de muerte está vigente en Guatemala. Está vigente. Claro está, hay una corriente abolicionista, pero esa se va a dar hasta que el Congreso de la República, o sea, prácticamente el Congreso de la República debería o tendría que abolir la pena de muerte. Nosotros como país somos criticados desde el extranjero, puesto está de que pues somos los países que ha ratificado el Pacto de San José, la Convención Americana de Derechos Humanos, y en la misma establece que una vez habiendo ratificado, ojo, habiendo ratificado, no habiendo suscrito, porque suscribe el Ejecutivo, pero ratifica el Congreso de la República, ya no podrá seguirse creando penas con la pena de muerte. Es el caso de Guatemala, que en el caso de la pena de muerte hizo una reserva tanto para la ratificación como para la suscripción. Ahora bien, en el caso de Estados Unidos no le anda preguntando a nadie. Estados Unidos está más que vigente la pena de muerte y se aplica. ¿Verá? Acá el problema en Guatemala es que se dejó de aplicar por un vacío legal que el mismo Congreso de la República no ha resuelto en años. El último presidente en aplicar la pena de muerte, y no el presidente, sino pidieron el indulto presidencial, inclusive los 3 reos privados de libertad sentenciados, habiéndose agotado todos los recursos habidos y por haber, fue durante el gobierno de Álvaro Arzú. En la granja modelo de rehabilitación penal se ejecutó a 3 privados de libertad en ese entonces. Inclusive requirieron y acudieron estos privados de libertad hacia su santidad el Papa Juan Pablo II, y su santidad envió una solicitud al entonces presidente Álvaro Arzú para que los condonara, y entonces, de conformidad con la ley, ¿verdad? El Código Penal, el procesal penal, ¿verdad? Y la misma ley, porque hay una ley que lo desarrolla, que ahí es donde se entrampó todo, ¿verdad? Establece que habiendo sido agotado, el presidente de la República puede indultar, ¿verdad? Perdonar, condonar la pena de muerte. Y a cambio de la pena de muerte, entonces lo que surte es la cadena perpetua. Cosa que entonces el presidente Álvaro Arzú no accedió, y el criterio de él dijo: agotado todos los procesos del sistema de justicia, yo no soy un rey, no soy un monarca para estar entonces indultando a estos señores. El delito, la violación y el asesinato agravado de una niña de 5 años. Primero los 3 la violaron, encontraron semen de los 3 dentro de la vulva, vagina, de la niña de 5 años, y después la mataron. Ese es el problema. Ese es el inconveniente. Por eso es que la pena de muerte existe y son delitos calificados para aplicarla. El mismo Código Penal establece que los delitos para aplicar es la violación calificada para los menores de 10 años, el plagio o secuestro y el parricidio y el asesinato calificado, y todo está debidamente, legalmente fundamentado y tipificado. O sea, la pena de muerte, y hay cola, señores, hay cola. Hay cola para a la aplicación de la pena de muerte. Inclusive se habla
de que ya el sistema de ejecución penal hasta tienen la inyección letal para ya no ser más crueles, porque en la época que les estoy comentando de Álvaro Arzú, fueron fusilados a cargo de un pelotón como de unos 6, 8, no me recuerdo, francotiradores que utilizaron escopetas, y solo 3 escopetas utilizaron balas verdaderas y el resto eran balas de salva. Y no les dijeron a los francotiradores, no les dijeron qué escopetas tenían las balas verdaderas y las balas de salva para no crearles trauma, ¿verdad? Y los fusilados se les vendaron los ojos para que no vieran a sus fusiladores, ¿verdad? Entonces, imagínense ante el mundo nosotros cómo podemos ser vistos. Y es que ese es el tema y por eso yo los entiendo. Y que es difícil poder exponer, es difícil poder concluir y definir esta situación, porque el delincuente que hoy día asalta, mata, secuestra, viola, etcétera, no se pone la mano en la conciencia y la pena de muerte ya no es ningún disuasivo para que el delincuente siga delinquiendo. Es decir, nuestro sistema social está ya colapsado, parece un sistema social arcaico y de animales irracionales. Esto ya no se arregla ni con la pena de muerte. Disculpen que se lo diga, ya ni con la pena de muerte. Pero entonces, bien claro, lo han ustedes definido muy bien. Ahorita andan con la banderita de la pena de muerte. Porque ni modo, ¿eh? Imagínense, ¿verdad? Están en el poder, están subiendo los actos delictivos, los asesinatos, bueno, el crimen está subiendo. Están en el poder y creen que con reactivar la pena y destrabarlo en el Congreso, entonces se van a lograr el beneplácito de la población para votar por el partido que está gobernando. Y los 3 años anteriores, ¿qué hicieron para todo esto? Miren, ya solo nuestro vecino Bukele, y es de noticia, es noticia mundial, la megacárcel de alta seguridad, modelo para toda Latinoamérica y más grande de toda Latinoamérica. ¿Verdad? Entonces, bueno, ahí la discusión, ¿verdad? Por eso me parecía muy importante, agradezco los comentarios de todos, están comentando buenísimo, ¿verdad? Eso es un tema que debemos de discutir aquí en la cátedra, en las aulas sancarlistas, ¿verdad? Y qué mejor que con el curso de lógica jurídica. Nos vamos a quedar ahí con la discusión para continuar con la clase, porque no vamos a terminar, pero sí era importante que viéramos eso y así vamos a ir tocando ya cuando estemos en lo más festivo del proceso electoral, que ese es otro tema, ¿verdad? Muy importante, ¿verdad? Pero buenísimo, muchas gracias por participar. Esteban Ocampo aclara la importancia de la lógica para cualquier ciencia, desde su punto de vista, desde cualquier, y ahora no son los criminales, sino presencia, sí, perdón. De cualquier ciencia, desde su punto de vista, la lógica supone a las otras ciencias, pues tratan de formulación de los métodos de investigación científico y por esta razón le corresponde analizar los procesos del pensamiento para descubrir las formas que adaptan las funciones que enlazan los métodos empleados en la investigación, ¿verdad? Importante, buenísimo que se hayan prendido con el tema, interesante. Pueden seguir comentando ahí en el chat, son libres hoy. Bueno, lógica jurídica, desde el punto de vista José Fernando Velázquez Carrera, que habíamos hablado que era mexicano, y que el curso está diseñado para las maestrías y doctorados, o sea, los posgrados allá en México. Él establece que la rama de la filosofía es una rama de la filosofía del derecho y de reciente creación, y aunque hay importantes antecedentes desde Aristóteles hasta Leibniz y Bentham, él se va más allá de estos, ¿verdad? Filósofos, su estudio sistemático se inicia en 1951.
a partir de los ensayos paradigmáticos de Ontic Logic de George Henry y Von Wright, e Introducción a la Lógica Jurídica de Eduardo García Maínez, mexicano, que es excelente. Desde esa fecha hasta nuestros días han aparecido numerosos artículos y libros, y puede decirse que la lógica jurídica, como lógica deóntica, es una de las ramas más intensamente cultivadas por los lógicos y los filósofos del derecho en la actualidad. Aquí es donde ya se empieza a poner bonito el asunto. ¿Qué dice Eduardo García Maínez? Esta lógica también es conocida con el nombre de lógica aristotélica. Él se va desde el punto de vista histórico y se va a hablar y vamos a ir descubriendo y desmenuzando a Eduardo García Maínez. Lógica tradicional, lógica clásica, lógica formal y lógica de los enunciados. Todas las distinciones y definiciones, conceptos con que se le utiliza a nuestra ciencia. Esta ciencia fue creada por Aristóteles, imagínense ustedes, ¿verdad? Ya está incrementada la delincuencia y los asesinatos, ¿verdad? Es la señal, compañero. Manuel Antonio, es su señal, porque los demás creo que sí me escuchan bien, y cuando yo escuché a los demás también me escuchaban bien, ¿verdad? Entonces, esta ciencia fue obra de Aristóteles en el año 384, hacia 322 antes de Cristo, quien la sistematizó y la estructuró y le confirió el carácter de instrumento para la investigación y el conocimiento científico, reflejado desde sus inicios la utilidad en las diversas ciencias. No nos olvidemos, Aristóteles. La definición etimológica de Aristóteles, según Mario Moro, de Beloch Ibarra y Tejedor con Pomanes, señalan que el término lógica viene del griego logos, que significa para el primero palabra de expresión del pensamiento, y para el segundo y el tercero palabra tratado, razón, entre otros. El contenido de la palabra griega aludida es más amplio según el diccionario de la lengua española, el cual determina que la palabra logos equivale a la palabra concepto, expresión, razón e inteligencia. De las nociones que integran los contenidos de las tres definiciones nominales etimológicamente indicados, solo el concepto constituye parte del objeto material de la lógica general. No obstante que sus orígenes, según Durin, citado por Francisco Larroyo, el término lógico se inclinó a su raíz desde logos palabra por las reflexiones sobre el uso del sentido del lenguaje utilizado por los sofistas y retóricos. ¿Cuál es la definición real? Según Eduardo García Maínez, la lógica aristotélica se ha concebido como una ciencia, como un arte por diversos filósofos y lógicos. En efecto, para James Balmes indica que la lógica es el arte en cuanto a prescribir las reglas para dirigir el entendimiento al conocimiento de la verdad, y es ciencia al justificar o fundamentar dichas reglas. Por su parte, Juan José Sanguinetti determina que la lógica es el arte y ciencia a la vez. Como arte tiene un fin práctico, instrumento para conocer rectamente, y como ciencia tiene un fin especulativo, describir la manera de pensar del hombre, cuyo objeto son propiedades y las relaciones lógicas que las reputa como entes de razón. Antonio González expresa que la lógica es la disciplina que estudia las leyes que rigen el pensamiento correcto. Vean cómo todos están y van en la misma línea desde el pensamiento y sobre todo para la generación de conocimiento. Belonch Ibarra y Tejedor con Pomanes, manifiestan que la lógica como ciencia estudia las formas generales del pensamiento, el concepto, el juicio y el raciocinio, y como arte estudia las normas para pensar correctamente. Mario Moro expresa que la lógica es parte de la filosofía, la ciencia. Recordemos que la filosofía es la madre de las ciencias, que estudian las normas para razonar rectamente y evitar el error. Sergio Custodio afirma que la lógica es una ciencia que estudia las formas del pensar, razonar o argumentar. James Balmes, Juan José Sanguinetti,
Belonch Ibarra y Tejedor Compomanes la definen como ciencia y como arte. Antonio González, Mario Moro y Sergio Custodio la definen únicamente como ciencia. En la concepción de la lógica clásica como ciencia, también existe divergencia sobre su objeto de estudio, porque es fundamentar las reglas para dirigir el entendimiento al conocimiento de la verdad, según James Balmes, o las normas para razonar correctamente, según Juan Antonio González y Mario Moro, o las formas generales del pensamiento, según Juan José Sanguinetti, Sergio Custodio, Belonch Ibarra y Tejedor Compomanes. Ojo con todos estos filósofos, ¿verdad? Porque en algún momento, pues nos van, podemos poner para el examen algunas de estas aportaciones o definiciones de estos filósofos. Se considera entre las diferencias señaladas que la lógica general es una ciencia, no un arte, porque esta última es menos comprensiva que todos, su objeto de estudio. La lógica clásica no solo son normas para razonar correctamente. Estas son consecuencias del estudio reflexivo y sistemático de los elementos generales del pensamiento. Tiene por objeto el estudio del objeto material, los pensamientos desde la perspectiva del objeto formal, de su estructura, concepto, juicios, raciocinio. La lógica aristotélica se ocupa de todos y cada uno de los elementos o las formas generales del pensamiento, y no solo de uno. Verbigracia, utilizado para ejemplificar el razonamiento, el cual se integra de todos modos de juicios y estos en conceptos. Y su finalidad es que el pensamiento sea válido, es decir, que en sí mismo sea congruente, coherente en sí mismo, porque perdón ahí por la mala escritura, ¿verdad? Porque con la realidad, ¿verdad? La similitud, ¿verdad? Con la realidad es el significado del término verdad, que interesa a otra ciencia, teoría del conocimiento. Los principios supremos, ¿verdad?, de la lógica formal, según Eduardo García Maínez, va a ser: principio de identidad. Mario Moro lo expresa de la siguiente manera: todo sujeto puede ser predicado de sí mismo, predicado de sí mismo. Eduardo García Maínez, lo formula así: el juicio que afirma la identidad de un objeto consigo mismo es necesariamente verdadero. La referencia de Mario Moro no establece la veracidad del juicio. Sin embargo, es evidente, y aun cuando los términos de los autores en consideración son diferentes, semánticamente son lo mismo. Quiere decir que se puedan escribir igual, pero no van a ser iguales. El principio de no contradicción. Para Mario Moro determina que este principio consiste en dos juicios, de los cuales uno afirma que el otro niega. No puede ser simultáneamente verdadero. O sea, uno va a ser verdadero y el otro va a ser falso. Por su parte, Eduardo García Maínez lo expresa en los siguientes términos: dos juicios contradictorios no pueden ser verdaderos ambos. Eso es lógico. O sea, eso es principio lógico. Va a ser uno falso y verdadero cuando uno, por ejemplo, elabora las preguntas en los exámenes, ¿verdad, compañeros? De la definición del principio aludido se refiere que solamente uno de los dos juicios es falso. Dejé de compartir, dicen. ¿Es cierto? ¿Ya no están viendo? No. Sí, sí se mira, licenciado. Yo sí miro. Están. Sí se ve. Sí se ve, Lic. Licenciado. Está muy bien. Sí, es que son las señales. Yo sí miro. Sí, saben que desconectense y vuélvanse a conectar, ¿verdad? Yo veo, pero no escucho bien, Lic. Ah, pero ahí sí es su señal, su recepción, porque tengo inclusive mi altavoz al 100%, ¿verdad? Ya vamos a terminar, ya solo 2 diapositivas. El principio de razón suficiente. Este principio, según Mario Moro, fue enunciado por primera vez por Leibniz y estudiado a fondo por Schopenhauer. Y lo anuncia así: todo ser tiene en sí mismo o fuera de sí razón de ser. Todos estos van a ser, digamos, frases filosóficas, ¿verdad? Como aquella famosa de ser o no ser, ¿verdad ustedes? Pero todo ser tiene en sí mismo o fuera de sí la razón de ser,
Ah, imagínense eso, qué profundo, ¿verdad? La formulación anterior corresponde a una perspectiva ontológica. Habla de ser o no ser, to be or not to be, dice en inglés, ¿no? Eduardo García Maínez, que también lo estudia, lo expresa de la siguiente manera, desde la perspectiva lógica. Todo juicio para ser verdadero ha de menester de un fundamento suficiente, ¿verdad? En este caso, aplicable el principio de la juridicidad o el principio de legalidad que nos enseñan las primeras clases de derecho penal. No hay un crimen, no hay pena sin alegue. No hay delito ni pena anterior sin ley anterior, ¿verdad? Eso es fundamental. Este principio también ha sido objeto de observaciones por algunos filosóficos, Francisco Romero y Eugenio Pucarielli, citados por Luis Alberto Padilla. Afirman que el principio lógico de razón suficiente no es por completo un principio lógico. Se refiere demasiado concretamente a la verdad del juicio para que lo sea. Y el problema de la verdad es gimnosológico, holológico. Aquellos tres principios de identidad, contradicción y tercero excluido estatuyen algo sobre la verdad del juicio, pero constantemente, según sus relaciones puramente lógicas, nunca aluden a los objetos o a los juicios que se refieren. El principio de razón suficiente entra en juego la correspondencia entre juicio y la situación a lo que el juicio se refiere. Y en efecto, el principio en consideración busca la razón del juicio fuera de las relaciones puramente lógicas de los elementos que lo integran. Y la aclaración de Eduardo García Maínez lo constata. Por razón de un juicio debe entenderse lo que es capaz de abonar lo enunciado en el mismo. Esta razón es suficiente cuando basta por sí sola para servir de apoyo completo a lo enunciado, cuando por consiguiente no hace falta nada más que el juicio sea plenamente verdadero. La razón es insuficiente cuando no basta por sí sola para abonar el enunciado en el juicio, sino que necesita ser complementada con algo para que éste sea verdadero. Así, por ejemplo, el juicio positivo universal. Todos los dramas de Schiller son históricos. El hecho de que los dramas de Guillermo Tell y Wallenstein sean históricos es una razón porque puede servir de apoyo al juicio, pero no es suficiente porque no basta por sí solos para ser verdadero en todo lo que se enuncia. Se resaltó el término hecho porque denota que el fundamento del juicio se busca en realidad, es decir, en los objetos al que el juicio se refiere. Dicho en otras palabras, tiene que ser suficientemente notorio el hecho con todos sus componentes para que sea verdadero lo que se pretende plantear. Y eso es lo que al final buscamos nosotros en un proceso jurídico, la verdad. Por eso se habla mucho en los debates penales. Aquí vamos a hablar mucho de derecho penal, ¿verdad? El Ministerio Público dice la averiguación de la verdad sobre los hechos denunciados. Y entonces es lo que el Ministerio Público tiene que entonces exponer y abonar. ¿A través de qué? De todos los medios que tiene para su alcance para poder probar la comisión de un hecho delictivo por parte de una persona o varias personas. Y de ahí la calificación o tipificación del delito y como consecuencia también va a demostrar la culpabilidad, la autoría en este caso, porque hay quienes son autor material, intelectual, y ahí entra toda la teoría del delito. Miren, porque es importante, ¿verdad? Y si nos vamos a otra rama del derecho, pues otros van a ser los elementos, pero los hechos tienen que ser notorios en sí mismos. Y el principio, compañeros, el principio lógico en una demanda, ojo por favor, ojo con esto, el principio lógico en una demanda y el juez o los jueces o magistrados van a acceder a nuestras peticiones en base a la argumentación de los hechos acompañado de la prueba que sea contundente y afirmativa con lo que estamos solicitando. Y todos los hechos,
todos los hechos que vamos a solicitar, ¿verdad? Tienen que ser comprobados y llevar prueba, porque si no, por eso hay desestimación, hay rechazo, hay, en fin, un montón de resultados negativos para nosotros y para nuestros clientes, ¿verdad? Y lo mismo principio va a regir en el derecho notarial, por ejemplo, registral, en el derecho administrativo con la función del ejercicio de la función pública y demás. De manera pues de que entonces yo me iría quedando el día de hoy por acá. Hemos concluido con la presentación de las 20 láminas de diapositivas, 10 en cada una, no sin antes agradecer la participación